Hola a todos los amigos que me escuchan en este momento. Soy Lina María Guadníper, maestrante de la Universidad de Manizales, y me encuentro en compañía de Edgardo Támara Gómez, licenciado en Historia, magíster en Historia y especializado en métodos avanzados de investigación social, quien va a comentarnos un poquito acerca de su punto de vista de la región de la Mojana, sobre todo de la Mojana sucreña, en lo que tiene que ver con los aspectos culturales y sociales. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Un tema bastante amplio. En primer lugar, pues hay que reconocer como históricamente cómo se ha formado este territorio. Es un territorio de tardía colonización, en el sentido de que los conquistadores españoles solo llegan hasta una zona que en Sucre es el inicio de la Mojana, que es San Benito Abad, pero rápidamente esta población, que es fundada alrededor de 150 años después de Cartagena, fracasa desde el punto de vista ecológico. Es notificada en los documentos como muy insalubre, tiene que cambiar varias veces de sitio. Parece que era un sitio de homenaje para los antiguos zenúes, pero una vez roto la antigua forma hidráulica como se organizaba la producción en esa zona, hay un desajuste absoluto de la producción. Realmente los españoles nunca se dieron cuenta de que hubiera primero un sistema hidráulico que manejaba la zona, y nunca se dieron cuenta de las formas productivas complejísimas que se desarrollaban en la Mojana y que luego fueron descubiertas desde el punto de vista arqueológico. De tal manera que lo que hubo con los españoles fue inmediatamente una reducción a una producción en este caso de maíz y arroz, que eran las comidas españolas, y comienza a declararse tabú o no comestible los productos indígenas, como eran las babillas, las culebras, los grillos y una serie de seres que los indígenas habían adoptado como alimentación o como medio de vida. Se impone ese sitio de colonización, pero de ahí no pasa realmente a una colonización institucional. Para el siglo XVIII es reportada como una zona de Rochela, o sea, una zona en donde no había ningún control. Las lagunas eran habitadas por personas fugitivas, una especie de relictos sociales, es el término exacto como se denomina a esa gente, que viven allí, se han robado mujeres, eso está descrito en los documentos. Son raptos en donde en alguna zona cultivan arroz, cultivan algunos productos y viven amancebados con esas mujeres, y comienzan a formar núcleos poblacionales. Ya para finales del siglo XVIII aparecen algunas poblaciones nucleadas de muy pocos habitantes, 2 o 3 docenas de habitantes, que son los núcleos poblacionales básicos de la zona, que son Guaranda, Majagual, que es el principal, y posteriormente Sucre, que son los 3 ejes de la zona de la Mojana sucreña. En el siglo XIX se caracteriza por una especie de ingobernabilidad. Hay una queja constante de los gobernantes centrales de Cartagena o de la provincia. Eran manejados desde 2 puntos estratégicos, desde Magangué o desde Monpós. Son enviados los organizadores civiles de la institución estatal, pero constantemente hay reiteración de que los informes no se rinden, de que los impuestos no se pagan, y algunos casos son impagables porque el establecimiento de un
de un impuesto sobre el pescado, por ejemplo, era casi imposible de enumerar, de medir, de tal manera que el sistema de aparición del Estado como reglamentando la producción es absolutamente nulo, y la gente se niega a ocupar esos puestos que eran obligatorios. Se designaba una persona y se tenía que aceptar, pero eran desechados, no querían participar con el Estado, de tal manera que la penetración del Estado en esa zona es bastante tardía, incluso el Estado republicano. Luego eso genera pues una cultura muy especial. Es la zona de la costa en que los mestizos más absorbieron la cultura indígena. Un ejemplo, por ejemplo, típico se dan las comidas. Por ejemplo, en esa zona se come babilla, se come culebra por los mestizos y los blancos que están asentados en esa zona. Es una forma natural, las personas no rechazan como tabú alimenticio esas comidas, cosas que se suceden en el resto de Sucre, lo que quiere decir que la penetración de la cultura indígena fue mucho más profunda, posiblemente por convivencias que no aparecen en la documentación, pero queda el trazo e indicio en la cultura. Lo mismo pasa con la introducción del arroz, que es muy apropiado para la zona por la abundancia de las aguas y por haber periodos definidos de inundación. Genera una cultura del arroz. Hay variedades de arroz en esa zona que no aparecen en todo Sucre, y al mismo tiempo comidas y expresiones culturales alrededor del arroz que no existen en todo el resto del departamento. Eso hace que se haya formado una cultura muy especial, que es muy retraída con relación al Estado y la intervención del Estado, y al mismo tiempo ha adoptado formatos muy particulares por la manera como se insertó o articuló con la cultura indígena o negra, porque también fue una zona de refugio de negros escapados. Existieron varios palenques en esa zona, aunque nunca, que yo conozca, ha habido un estudio de esos palenques. Bueno, doctor Edgardo Támara, ¿cómo ve usted la cultura anfibia de la zona? ¿Por qué se caracteriza el hombre de la Mojana? ¿Qué es lo que lo hace diferente de las demás regiones? Bueno, además de lo que hemos tocado, la misma proceso de aluviones y de entradas del agua en un determinado periodo hace que la gente migre y no tengan poblaciones como en el resto de Colombia completamente establecidas, sino que ellos en algunos casos migran hacia zonas en la época de su vivienda y se establecen varios meses en esa zona. De ahí se apertrechan de pescado, venden el pescado, que es su industria, y luego regresan a sus lugares de poblamiento. En algunos casos, no me acuerdo el nombre exactamente del pueblo, el pueblo está por debajo de la cuota. Sí, Orejero se llama. En este caso está por debajo y queda completamente inundado. Ellos viven casi que la mayoría del tiempo por fuera. Esas cosas son las que el gobierno hoy trata de manejar, pero es una tradición dentro de esos pueblos hacer ese tipo de poblamientos. En el caso de eso hizo que el doctor Falgorta planteara la existencia de una cultura anfibia, en el sentido de una vida asentada en la tierra y otra vida asentada en el agua, y de poblaciones migrantes por las características acuíferas de la zona. En la época antigua, que también se daba la misma situación, los zenúes resolvieron el problema a través de miles y miles de hectáreas de canales y levantamientos de tierra en los cuales cultivaban verduras. O sea, era un sistema de canales y de canoas que se comunicaban de una zona a otra, de tal manera que era un poblamiento absolutamente disperso.
esa característica de poblamiento disperso se mantuvo en estas poblaciones, incluso en la sabana. De tal manera que ese poblamiento disperso también daba unas características culturales con relación al Estado, la forma como ellos se manifestaban o se articulaban al Estado, la aceptación de la ley y la autorregulación de las costumbres. Es decir, la costumbre no era impuesta por el Estado, por la institucionalización o un proceso que el hombre le llama civilizatorio, sino que era un proceso de autorregulación a partir de conveniencias particulares del poblado. Eso lo hace muy particular. Bueno, en lo que tiene que ver con la parte cultural, ¿qué muestras o vestigios hay de cómo era y cómo es la cultura, el folclore, las artesanías, todo lo que tiene que ver con esa zona de Sucre? Bueno, yo no conozco mucho los detalles modernos de la cultura Estado, de tal manera que no conozco, he sido más bien